Vamos a dibujar ahora un suelo. Lo que tenemos que buscar son zonas más bajas. El precio a la zona más baja que ha llegado aquí y ha reinvertido, ¿verdad? Entonces es una zona muy importante para tener en cuenta cuando el precio vuelva a tocar. Vemos que hay una tendencia alcista y el precio, bueno, aquí toca, pero no lo respeta. Por lo cual vamos a buscar una zona, aquí nos está respetando, ¿de acuerdo? También hay que fijarnos en algo muy importante, es que aquí lo ha roto con mucha fuerza. No es que el precio haya tocado, es que el precio ha roto con una vela muy clara, muy grande, esta zona. Pero aquí, en cambio, al tocar esta zona, el precio ha rebotado. Ha tenido en cuenta esta zona, al igual que nuestro techo. Nuestro techo también acaba de respetar estas zonas, no acaba de tocarlas. Aquí no acaba de tocarla. Aquí, como digo, son zonas, no acaban de tocarla. Aquí sí que ha tocado y ha reinvertido. Al igual que pasa aquí. Como podemos fijarnos, no solamente depende de un soporte, un suelo para invertir, no es la única decisión que tenemos que tomar, sino tenemos que sumar puntos para que nos avalen nuestra decisión. Tenemos que identificar que aquí hay mucha gente interesada en vender en esta zona cuando llega. ¿Cómo lo sabemos? Con el patrón, con vechas grandes, etc. Yo normalmente busco velas pequeñas, como podemos ver aquí hay velas grandes y cuando llega a esta zona las velas se vuelven muy pequeñas. Tenemos un doji, dos dojis, tres dojis. Se vuelven muy pequeñas. Esto ya nos está diciendo que los compradores se están agotando, se están cansando. Y lo más seguro es que por pocos que hayan aquí de vendedores, como los compradores están cansados, es muy probable que el precio reinvierta. ¿De acuerdo? Esto sería analizar o intentar entender lo que nos quiere transmitir el mercado. Lo que nos hemos fijado aquí es que hay un patrón de velas, ¿de acuerdo? Vemos que está tocando nuestra zona de resistencia y hay un patrón de velas. Nada más salir este patrón de velas, lo que sucede es que el mercado se desploma. Esto es muy interesante, esta sí que se podría haber invertido, ¿de acuerdo? Pero vamos a buscar más. Vemos que nos vuelve a respetar esta zona del suelo. Nos sale un patrón envolvente, muy feo, pero es un patrón envolvente y la tendencia se dispara. Se rompe esta zona y lo más seguro es que el precio utilice este techo como suelo. Y efectivamente aquí podemos ver que lo utiliza como suelo. Vuelve a entrar en esta zona. Como podemos fijarnos, ¿cómo sabemos si debemos de entrar o no? Aquí no hay mechas, pero no nos muestra un patrón, no nos muestra un doji, nada que nos indique que aquí hay mucha gente interesada en comprar. ¿De acuerdo? Es más, es una tendencia muy clara que rompe de forma muy clara. Y lo más curioso es que fijaos aquí cómo respeta el precio este suelo. Por lo cual, si nos fijamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y las veces, creo que eran 3 veces anteriores, en donde el precio rebotaba. Son zonas muy importantes a tener en cuenta, como podemos ver. Ahora el techo se ha convertido en resistencia. Y aquí, si nos saliese un patrón de velas y si nos saliesen muchas velas, nos indicaría o nos avalaría de que aquí hay mucha gente queriendo comprar este precio porque es muy bajo y esta zona sería perfecta para comprar. Y como podemos ver, el precio se dispara. Aquí vemos que de nuevo respeta esta zona y cuando ya pasa un tiempo obviamente tenemos que trazar nuevos techos y nuevos suelos, que sería por ejemplo, aquí es una zona muy importante, ¿de acuerdo? Aquí es otra zona muy importante y esta zona también es muy importante. ¿Cómo lo sé? Pues lo marco de la forma en donde se me vea más claro visualmente donde el precio reinvierte, ¿de acuerdo? En este caso no ha respetado, aquí ha tocado el precio, ha intentado, pero como había una tendencia bastante fuerte, aquí habían vendedores con mucha fuerza y no nos ha salido ningún patrón de velas, ni tampoco mechas grandes, ni tampoco velas pequeñas en esta zona, obviamente nos lo ha acabado rompiendo. Si nos fijamos, vemos que esta zona la ha vuelto a respetar, vemos que aquí lo ha usado de techo en varias veces. Y es lo que tenemos que hacer, es buscar estas zonas donde el precio toca. Pero no solamente que toque, tenemos que identificar un agotamiento del mercado, un patrón, algo que nos diga que realmente el precio quiere darse la vuelta en esta zona. ¿De acuerdo? Es muy importante, es casi lo más importante. Como podemos ver, los techos y los suelos no es lo único que tenemos que fijarnos, sino tenemos que complementar todo el análisis, todo el conocimiento de este curso para acabar
de tomar una decisión al alza o la baja en zonas importantes. Como podemos ver, hemos trazado unas líneas. Obviamente tendríamos que trazar nuevas líneas, pero igualmente lo respeta. Fijaos una cosa, aquí lo ha utilizado de soporte, un soporte bastante anterior. Y fijaos la gran diferencia. Aquí no nos ha salido ningún patrón de velas, nos ha salido un doji, pero ningún patrón de velas. No hay mechas grandes aquí que nos indique la fuerza de los compradores, no nos indica nada. Y entonces lo que ha hecho el precio es seguir su rumbo. Ha roto el soporte. En cambio aquí el precio se ha roto. Aquí no nos muestra ningún patrón de velas. Y aquí nos muestra una bonita vela envolvente, de tamaño bastante grande. Y en esta zona tan importante. Aquí también podemos ver que hay una mecha de una vela, que significa que esto nos indica que aquí hay mucha fuerza, que aquí hay alguien muy interesado, ya que cuando el precio ha llegado a esta zona se ha disparado al alza, a esta zona de aquí, el precio se ha disparado al alza. Esto ya es una pista, esto ya nos revela que aquí hay mucha gente, aquí hay un gran capital interesado en comprar. Después nos sale un patrón y al salir este patrón, fijémonos cómo la tendencia se dispara al alza, ¿de acuerdo? Esto es la forma de analizar el precio, esto es la forma de analizar la psicología del mercado. Y como podemos ver, ya hace tiempo hemos trazado los soportes y resistencias, pero no para de respetarnos estas zonas el mercado. Como digo, son zonas, no es una ciencia exacta, ¿de acuerdo? Cuando el precio empieza a hacer esto de aquí, que es un mercado lateral, no entres aunque haya un patrón. Cuando el mercado está indeciso, que no sabe dónde ir, ya automáticamente se descartan cualquier patrón que nos pueda indicar. Lo que buscamos es un mercado estable, un mercado limpio. No buscamos esto. Aquí no se puede buscar un patrón de vela de forma correcta. Y esto ya sería todo, ya es lo que está pasando ahora en tiempo real el mercado. Como podemos ver ahora mismo, pues aquí nos ha respetado esta zona. ¿De acuerdo? Bien, espero que haya quedado bastante claro lo que son los soportes y resistencias. Obviamente, con trazar unas líneas podemos filtrar muchísimo el mercado, porque aquí vemos que esto es una zona importante donde el precio puede rebotar, aquí también, aquí también, aquí también. En cambio, si yo quito las líneas, estas líneas de aquí las elimino, ahora no se ve tan claramente y no es tan fácil de identificar en qué zonas podría el precio reinvertir, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Bien, vamos a ver los soportes y resistencias cuando son rotos, ¿de acuerdo? Vamos al segundo paso. Y ahora sí, ya tenemos los rompimientos de soportes y resistencias. Como podemos ver aquí, ha utilizado de suelo, el precio ha utilizado esta zona de suelo. Una vez se ha roto, claramente se ha roto esta zona, lo próximo, no es que nosotros eliminemos este suelo y ya está, no, sino automáticamente lo que antes era el suelo se convierte en techo. Aquí era un suelo y cuando el precio ha roto esta zona, automáticamente se ha convertido en techo. Entonces el precio cuando tocaba aquí rebotaba al alza. En un determinado momento ha roto este suelo y lo ha utilizado de techo, ya que cuando toca aquí, cae y se desploma. Exactamente pasa lo mismo con esto. Aquí tenemos un techo, un claro techo donde el precio al llegar se desplomaba, pero luego rompió con mucha fuerza ese techo y ya lo que tenemos que esperar una vez roto es que el precio lo utilice de soporte o de suelo, esta zona de soporte en un futuro, ¿de acuerdo? Vamos a verlo con ejemplos prácticos para que nos quede todavía más claro. Bien, por ejemplo, creo que aquí podremos ver un ejemplo bastante claro. Aquí vemos que el precio lo utiliza de resistencia varias veces. Vemos aquí que toca el techo y se cae, toca el techo y se cae, toca el techo y se cae. Pero aquí lo ha roto. Vemos que no nos muestra ningún patrón de velas que nos indique que el precio va a rebotar a la baja. Por eso es muy importante no solamente fiarse de un soporte, una resistencia, sino también ver que algún factor más nos avale para determinar. Más adelante vamos a entrar en más detalles. Bien, lo que quiero que veas es que aquí es una resistencia, es un techo. Una vez roto el precio rompe nuestro techo, automáticamente tenemos que tener en cuenta esto como un suelo. Fijémonos que, bueno, esto es un patrón de vela, pero no vamos a entrar en detalle porque no es muy importante, pero quiero que veas que cuando el precio toca esta zona, lo que tenemos que esperar es que lo utilice de suelo.
y vamos a ver si realmente ha rebotado el precio y efectivamente ha rebotado. Obviamente lo ha vuelto a romper, pero como podemos ver, la misma línea que antes era el techo lo podemos utilizar como soporte, como suelo y como techo a la vez. Básicamente, con el ejemplo anterior que hemos visto, lo utilizaríamos como si esto fuera una segunda planta del precio. Lo ha roto de nuevo, pues ahora tenemos que esperar que esta zona la utilice de techo. Obviamente lo ha vuelto a romper y aquí lo utiliza de suelo. Aquí la ha vuelto, bueno, aquí ha rebotado, pero podemos fijarnos que efectivamente es lo que tenemos que tener en cuenta, que una zona cuando es rota pasa de techo a ser, vamos a ver, antes era un soporte pasado, una vez roto es un techo futuro, ¿de acuerdo? Tenemos que esperar la misma zona como techo. Pasa exactamente lo mismo cuando antes era un techo, que podría haber sido exactamente, perfectamente este ejemplo de aquí, cuando era un techo, al romper el precio de nuestro techo, se convierte el precio en soporte, ya que soporta el precio y rebotando. Por eso, si nosotros esperamos aquí que el precio rebote a la baja, vamos a dibujarlo. Si esperamos que el precio rebota aquí y no lo hace porque el precio rompe, tenemos una segunda oportunidad de recuperar nuestra inversión perdida en esta zona, utilizando como soporte. Ya que numerosas veces el precio cuando rompe busca como soporte, como para apoyarse en esta misma línea que antes era un techo y ahora lo utiliza como suelo para volver a rebotar, ¿de acuerdo? Espero que quede muy claro este concepto, es bastante sencillo y cuando haces un poco de práctica ya te darás cuenta que es bastante fácil de identificar, ya que como principal factor lo que buscas tú es una zona que te permita identificar, ¿de acuerdo? Por lo cual aquí podemos ver que hemos trazado un soporte, un suelo, vamos a ver. Aquí el precio se ha desplomado y ha rebotado. Al rebotar en esta zona automáticamente marcamos nuestro suelo, nuestra zona donde el precio cuando llega rebota como norma general. Aquí vemos que lo rompe, no nos muestra ningún patrón, no nos muestra nada que nos indique que aquí haya compradores interesados, que aquí haya bancos, entidades financieras, inversores que mucho capital para invertir, no nos muestra que estén aquí escondidos y el precio rompe con facilidad. ¿De acuerdo? Nos busca esta zona, aquí en precio rebota, por lo cual aquí tenemos otro soporte, otro suelo, ¿vale? Pero lo más importante es que aquí el soporte es roto y lo que tenemos que hacer es ahora, como el precio está debajo, buscarlo como un techo. Y si nos fijamos aquí, lo utiliza, vamos a ver, como podemos ver aquí lo utiliza como techo. Lo más interesante es que una vez ha utilizado aquí como soporte, como suelo, como techo y aquí ha intentado buscar de nuevo como soporte, ¿de acuerdo? Por lo cual podemos decir que soporte pasado, resistencia futura o resistencia pasada, soporte futuro. Muy importante tener este concepto claro ya que nos puede generar bastantes beneficios estas zonas donde se esconden los verdaderos tesoros. Vamos a ver el siguiente consejo sobre acción de precio. Bien, lo que vamos a ver ahora son las líneas de tendencia. ¿Qué son las líneas de tendencia? Son exactamente lo mismo que los soportes y resistencias, pero aplicadas en tendencias. Tienen menos fuerza que los soportes y resistencias, pero igualmente son válidas y nos presentan muchas oportunidades. Básicamente, imagínate que el edificio se ha construido de forma torcida. Esto sería un soporte un tanto vertical. Y como podemos ver, el precio cuando toca este soporte, que vamos a llamarlo por su nombre, una línea de tendencia alcista, cuando toca esta zona, el precio rebota al alza. Pasa exactamente lo mismo con el techo, la línea de tendencia bajista, si la trazamos, como podemos ver, cuando el precio llega a esta zona, lo que hace es rebotar a la baja. Nos da una pista de que esto es una zona caliente, una zona donde el precio antes ha reinvertido, es muy probable que vuelva a reinvertir y tenemos que buscar un patrón, un algo que nos indique que aquí hay gente escondida queriendo vender a este precio. Por lo cual vamos de nuevo a ver algún ejemplo para tenerlo un poquito más claro. Voy a eliminar todas las líneas que tenemos aquí dibujadas, perfecto, y ahora vamos a trazar alguna línea de tendencia. Aquí podemos trazar una línea y lo único que necesitamos para trazar una línea de tendencia muy importante es buscar dos zonas. Vamos a ver. Vamos a dibujar la primera zona que sería un pico y la segunda zona que tendríamos que dibujar es un segundo
pico. Recuerda que en tendencias bajistas los picos que tienes que unir son los que están encima del gráfico. Es como un espejo, ¿no? Si la tendencia es alcista, los picos que tenemos que dibujar son de abajo, ¿de acuerdo? Todo lo contrario, tendencia alcista, dibujar picos de abajo. Tendencia bajista, dibujar picos alcistas. En este caso vamos a dibujar, a unir. Con esta herramienta que tenemos aquí, seleccionamos, clicamos en el primer pico y sin despegar el dedo del clic, buscamos un segundo pico. Perfecto, al unir los dos picos ya tenemos una línea de tendencia bajista creada. ¿Qué es lo que tenemos que esperar ahora? Pues que el gráfico siga moviéndose y cuando se acerque a esta zona nosotros estaremos atentos de ver si hay algún indicio de que nos indique que el precio se va a desplomar. Vamos a ver y vemos que está tocando nuestra zona de resistencia. Es un techo torcido, como os he dicho, en una tendencia bajista. Lo que tenemos que buscar ahora es que el precio nos muestre que aquí hay gente esperando para vender. ¿De acuerdo? Si no nos muestra un patrón que podamos reconocer para que nos indique que aquí hay gente que quiera vender, que hay mucha gente que quiere vender, que hay mucha fuerza aquí arriba, no vamos a entrar. Nosotros buscamos donde invierten los grandes peces para aprovecharnos de las grandes tendencias que se crean cuando esta gente invierte. ¿De acuerdo? Lo cual lo que buscamos es un patrón. Vemos que el patrón no ha salido, pero vemos como efectivamente el precio se desploma. ¿De acuerdo? Entonces ha respetado muy bien esta zona. Algo que tenemos que aprender, y esta es la segunda lección, pero aquí nos muestra un ejemplo bastante claro, y es que es una línea de tendencia, ¿de acuerdo? Vamos a buscar, que aquí ha rebotado, aquí ha rebotado, aquí ha rebotado, y aquí lo ha roto con una vela de decisión. Una vela de decisión es una vela importante, una vela grande. Cuando ha roto el precio esta zona, lo ha utilizado como soporte, ¿ves? Como soporte para impulsarse a dirección contraria, en este caso una tendencia alcista. No es muy tendencia alcista, pero bueno. Aquí tenemos otra zona bastante interesante. Vamos a eliminar esta línea de aquí y vamos a dibujar otra. Como podemos ver aquí, tenemos una zona bastante interesante. Entonces nosotros buscamos dos picos, en este caso los picos que yo hubiera trazado son estos de aquí. Un pico y dos picos. Al trazar una línea de tendencia alcista podemos ver que el precio cuando toca esta zona y cuando vuelve a tocar esta zona se dispara al alza. Entonces, gracias a esta línea, lo que podemos ver es que el precio cuando se acerca a una de estas zonas, lo que hace es dispararse al alza. ¿De acuerdo? Vamos a buscar algún ejemplo más. Vamos a buscar una tendencia alcista, una tendencia bajista. Bueno, aquí podemos ver que es una zona